Les hemos traído aquí a este pabellón de IFEMA, donde dentro de unos meses se va a celebrar la cumbre de la OTAN, y se va a celebrar en un momento especialmente sensible. Estamos viendo lo que pasa en Ucrania. En esa cumbre de la OTAN se va a definir la nueva doctrina, la nueva estrategia, seguramente muy influida por lo que está pasando allí. No sé si ustedes, que han sido embajadores en algunos de los principales puntos de interés mundial, en China, en Rusia, en los Estados Unidos, ¿creen que estamos ante un cambio de era o es algo momentáneo y puntual? Señor Bregollat. Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo ahora efectivamente es uno de esos hechos que lo cambia casi todo, como fue el 11S, o como fue la crisis económica del año 8, como fue el virus, seguramente este todavía con mucha más potencia. Indudablemente eso está impactando sobre todos los países y sobre las relaciones de unos con otros. Sin duda hablaremos de antes y después de esa guerra, sí, pienso que es así. Estábamos viendo ya tendencias en marcha en el ámbito internacional, polarización en las sociedades occidentales, el fortalecimiento de algunos regímenes autocráticos. Lo que está ocurriendo en Ucrania abre ya una brecha, pone todas las cartas sobre la mesa de esa mayor división en el mundo. Bueno, estamos en un punto de inflexión, en un momento de cambio tectónico entre el ayer y el mañana. Y lo que importa ahora es ver cómo se va configurando ese mañana. Las grandes crisis, y la guerra de Ucrania es una gran crisis, suelen funcionar como aceleradores de tendencia. Lo que hacen es ser catalizadores de tendencias, de corrientes subterráneas o menos subterráneas previas. Y es cierto que ha habido o había un proceso de redistribución de poder en el mundo, comenzando por el poder económico, que luego se traduce en los otros ámbitos del poder. Eso es lo que ha dado en llamarse la gran convergencia, que sucede a la gran divergencia que se inició con la guerra del opio, primera guerra del opio en 1839. De hecho, en verdad sí, ahí yo creo que un cambio de era. Y esto va a ser particularmente significativo para Europa, porque Europa va a tener que darse de bruces con la realidad de la geopolítica. Durante el periodo de primacía después de la Guerra Fría, de la hegemonía liberal, el ideario que lo ha sustentado ha sido el idealismo, de alguna manera, ¿no? Y ahora tenemos que hacer un aprendizaje rápido del realismo, el retorno de la geopolítica, y cómo las políticas de poder pueden utilizar como instrumento la guerra. La guerra es una realidad persistente a la que nos habíamos desacostumbrado los europeos, pero que está ahí y es algo de lo que tenemos que comenzar a asumir. Le pregunto entonces, señor Descallar, no sé si coincide con ese análisis de que estamos realmente en un cambio de era, digamos. Si es así, ¿qué escenario cree que nos puede esperar? Bueno, yo creo que efectivamente sí estamos en un cambio de era geopolítica, ¿no? Lo que pasa, vamos a ver, el mundo está funcionando con normas que se establecieron al final de la Segunda Guerra Mundial, en aquellas conferencias de San Francisco, ¿verdad?, de Bretton Woods, se crea el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, se crea el Banco Mundial y todo eso. Esas reglas fueron adaptadas en cierta medida cuando cae la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética y desaparece la Guerra Fría. Esas normas son las que se están poniendo en duda en este momento, ¿no? Han entrado en la escena, el gran teatro del mundo calderoniano, han entrado con mucha fuerza, pues China sobre todo, con un deseo de reescribir esas reglas de acuerdo con otra cultura, otra forma de ver las cosas, y esa es la situación en la que nos encontramos, ¿no? Como bien decía mi compañero hace un momento, ¿no? Las guerras actúan a veces como catalizadores, como aceleradores de procesos que están en marcha. Yo estoy convencido que estamos pasando en este momento de un mundo que ha sido multilateral durante unos años, basado pues en reglas fuertes, en instrumentos para resolver los conflictos entre países, en organizaciones internacionales, en pactos defensivos, y estamos pasando ahora a un mundo más que multilateral, pluripolar, donde va a haber distintos polos enfrentados con tensiones, con proteccionismo, con guerras comerciales, va a ser un mundo más antipático. Y quizá no sea multipolar, quizá sea realmente bipolar imperfecto, porque va a haber dos grandes potencias, que serán Estados Unidos y China,
que tendrá que contar con otros en algunos temas, ¿no? Si se habla pues, de desarme, habrá que contar con Rusia, si se habla de economía, habrá que contar con la Unión Europea, pero vamos a un mundo que, mire, es un mundo que está terminando, pero que no acaba de terminar, es un mundo que está naciendo, pero que todavía no, y como diría Macri, estamos en un momento que, o Magris, estamos en un momento que es la época de los monstruos. Las épocas de los monstruos son épocas incómodas para vivir, ¿no? Y es la que estamos viviendo en este momento. Plantea el señor Dezcayar que estamos en un mundo más peligroso, donde hay potencias revisionistas, quieren reorganizar de alguna manera las reglas del juego. ¿Cree, señor Bregolat, que puede haber un entendimiento para redefinir las relaciones internacionales entre, digamos, China, Estados Unidos, Rusia en otro nivel, o vamos a mundos que serán compartimentos estancos, con cierta hostilidad, con sistemas aislados unos de otros? Sí, empalmando con lo que acaba de decir Jorge, me parece claro que tiene que haber una correlación entre la realidad internacional y el orden internacional que está sobrepuesto. Terminan las guerras napoleónicas y en el Congreso de Viena se establece un orden que responde a las nuevas realidades, derrota de Napoleón, etc., y que dura durante 100 años. Primera Guerra Mundial termina con Versalles, que luego resulta que se hizo mal y eso llevó a la Segunda, pero las nuevas realidades, que son la derrota de los imperios centrales, en Versalles se establece un orden internacional que pretende adaptarse a esas nuevas realidades. Segunda Guerra Mundial, son las conferencias de guerra, Roosevelt, Churchill y los demás, Stalin, los que establecen un nuevo orden internacional. Bien, luego viene el hundimiento de la Unión Soviética al fin del Pacto de Varsovia. Todo eso es un cambio mayúsculo, tan grande como una guerra mundial. Sin embargo, ahí no hay un gran pacto consensuado entre todos, de manera que de alguna manera ese proceso se cerró en falso. Luego viene la reemergencia de China. Eso también es un cambio del mundo tan grande, al menos como una guerra. Entonces yo diría que el hundimiento de la Unión Soviética y la reemergencia de China son dos procesos que han cambiado la realidad internacional de manera sustancial, pero a los que no se ha respondido con un cambio del orden. Es decir, a los 40 años no puedes ir con el vestido de la primera comunión. Cuando cambia... entonces yo diría que en efecto, y contestando de manera muy directa a la pregunta, sí, que el mundo tendría que ir a un gran entendimiento, no solo para Europa, sino para el mundo, las grandes potencias, sobre todo, pues claro, Estados Unidos, China, sin duda Rusia, Europa y seguramente otros, tendrían que sentarse y consensuar un nuevo orden. No se puede pensar que hoy el orden mundial sea el mismo que el año 45, cuando Estados Unidos tenía más de la mitad del PIB mundial. Hoy está en torno a algo menos del 20%. En fin, yo creo que efectivamente habría que sentarse y consensuar. En lo que no se hizo al terminar la Guerra Fría, esa falta de gran consenso, puntos de ese gran consenso tenían que haber sido, entre otros, hasta dónde, si la OTAN se movía, hasta dónde se movía, y el Estatuto de Crimea, entre otros muchos, pero esos... Entonces, allí el proceso se cerró en falso, a mi modo de ver. En ese mundo que ha ido cambiando, los Estados Unidos siguen siendo la gran potencia hegemónica, económicamente está ya muy a la par con China, pero con la combinación militar, tecnológica, de innovación, etcétera, sigue siendo la gran potencia de nuestro tiempo. Pero ¿cómo ha ido evolucionando en estos años? ¿Se ha ido desgastando? ¿Tiene todavía musculatura? ¿Cuáles son los riesgos y las oportunidades para Estados Unidos como gran potencia? Esa es una de las grandes preguntas, evidentemente, que quizá podría responder mejor Jorge. Pero Estados Unidos se plantea un problema de cohesión política interna, extrema polarización que hemos visto. Hay una cuestión con el ciclo político norteamericano, y dentro de 2 años habrá nuevas elecciones. Es decir, que en este momento no se sabe si Estados Unidos cuenta con los activos suficientes como para hacer frente a los grandísimos desafíos geoestratégicos que se presentan. Hay que recordar que del año 45 al 89
vivimos en un orden internacional bipolar, ferozmente bipolar, dividido entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y los suyos. A partir del 89-90, con el colapso de la Unión Soviética, entramos en un nuevo orden. Es el momento unipolar, de hegemonía norteamericana. Y durante la Guerra Fría, probablemente, Estados Unidos o el mundo liberal, fueron víctimas de la complacencia, víctima de lo que los griegos llamaban hubris, que es el exceso de arrogancia, y de las falsas ilusiones. Esto lo ha dicho el exministro polaco de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, que no es nada sospechoso de blandenguería estratégica. Pecamos de wishful thinking y pecamos de hubris, porque no tuvimos en cuenta las necesidades de reconfiguración del espacio postsoviético. El problema es que ahora, así como la bipolaridad se declinaba frente a la Unión Soviética, ha surgido, como dice muy bien Eugenio, la gran potencia emergente que es China. Hace 52 años Kissinger consiguió triangular la relación entre Estados Unidos, China y Rusia y consiguió separar a Pekín de Moscú. Y ahora los norteamericanos, antes de la guerra de Ucrania, algunos por lo menos entendían que había que triangular, hacer un Kissinger a la inversa, habría que triangular, tratando de separar ahora a Moscú de Pekín, porque Pekín se percibía, no lo olvidemos, y está en la última estrategia de defensa de Estados Unidos como el gran contrincante, la gran amenaza, y que ambos países podían caer fácilmente en la llamada trampa de Tucídides, que se convirtió en un paradigma que repitió incluso Xi. Es decir, China tiene que evitar caer en la trampa del middle income y en la trampa de Tucídides, es decir, que se convirtió en un paradigma operante, ¿no? Operativo. Por tanto, yo lo que creo es que la polarización de la guerra de Ucrania nos va a llevar a una bifurcación, a una bifurcación, y que va a haber cabrían dos escenarios posibles. Uno que es una reasunción de la bipolaridad, pero con un polo del otro lado fortalecido, porque sería una alianza estratégica entre Rusia y China, o un orden multipolar, que es el que los europeos querríamos. Un orden en el que haya diversos actores que mantengan entre sí algún tipo de equilibrio o balanza de poder. Es el arquetipo de Westfalia, digamos, de 1648. Pero yo me temo que por lo menos en el próximo futuro la polarización de Ucrania, la revitalización de la dimensión atlántica de la seguridad europea, nos va a llevar más bien a una fuerte bipolarización. Y va a haber, señor Dezcayar, a raíz de esta crisis, de esa confrontación con Rusia, de esa mayor tensión, ¿cree que Europa va a mirar más a los Estados Unidos, se va a acercar más a los Estados Unidos? Siempre ha habido este debate de si Europa hacía lo suficiente, por ejemplo, en cuanto a gasto de defensa dentro de la OTAN. ¿Cree que con esto ese debate se cierra y Europa va a mirar más hacia Washington? Yo creo que una de las consecuencias inmediatas que ha tenido la invasión de Ucrania ha sido el resucitar a la OTAN. Macron decía hace unos meses que estaba en muerte cerebral y hoy en día está más pujante que nunca, ¿no? Otra cosa que ha tenido es revitalizar la relación transatlántica, que había sufrido mucho en la época de Donald Trump, cuando Trump pues apoyaba el Brexit, ¿verdad? O apoyaba, en fin, decía aquellas cosas como que la seguridad de Europa no vale la vida a un soldado americano, cuando ha habido miles de soldados americanos que han muerto por la libertad de Europa contra el nazismo. En fin, la relación transatlántica sufrió mucho en la época de Trump y se ha revitalizado. Otra cosa que ha sucedido es que Europa se ha puesto a las pilas, y yo creo que eso es muy positivo también, ¿no? Europa, pues las medidas que ha tomado de enviar 1.000 millones de euros de ayuda militar con cargo a los presupuestos comunitarios, la ayuda que hizo con el COVID con cargo a los presupuestos comunitarios, la decisión de aceptar a tantos refugiados como vengan, el haberse puesto de acuerdo a 27, que es muy difícil, sobre un paquete de sanciones muy fuerte, yo creo que es un paso adelante muy importante en la integración de Europa. Una integración que yo creo que es esencial. Y aquí se plantean dos problemas. Esa integración tiene que tener necesariamente un componente defensivo. Es decir, Europa siempre se ha dicho un gigante económico, un enano político, porque no es capaz de proyectarse con una opinión única
hacia el exterior, no tiene una política exterior y de defensa común, igual que no tiene una política energética común. Europa tiene que integrarse, entonces también en defensa. ¿Tiene que hacerlo en la OTAN o tiene que hacer una defensa autónoma europea? Ese es el gran debate. Yo creo que, claro, es que puede venir otro Donald Trump dentro de 4 años. Y si viene otro Donald Trump, ¿qué pasa con la relación transatlántica? ¿Podemos fiarnos de Estados Unidos? Yo creo que un problema muy grave de la época de Trump es que ha roto la confianza que había existido durante mucho tiempo en que la seguridad de Europa estaba garantizada por los americanos. Con Biden parece que lo está, pero ¿qué pasa si vuelve otro Trump? Entonces, en este momento yo creo que el debate sobre la defensa autónoma europea, la crisis de Ucrania, como tantas otras cosas, tiene un efecto revulsivo. Lo que hace es potenciar la OTAN en este momento, que es la que de verdad puede proteger a Europa, y retrasa en el tiempo la necesaria autonomía estratégica europea. Pero que los europeos tenemos que contribuir a nuestra defensa no me ofrece ninguna duda. Cuando yo estaba en Estados Unidos me hablaban de Europa como decían, un sitio muy bonito, para catedrales, ¿verdad?, con museos y tal, pero son ustedes como un herbívoro bonachón, incapaz de pegar una cornada para defender su trozo de pasto cuando tienen a un lado una Rusia expansionista y una ribera sur del Mediterráneo desestabilizada. Pónganse las pilas. Ustedes son Venus, hedonistas, nosotros somos Martes, guerreros. Hombre, hemos dependido demasiado. Yo comprendo que los americanos están hartos de cuando hay un problema en Europa, sea Yugoslavia, sea en Libia, sea tener que ser ellos los que nos saquen las castañas del fuego. Europa tiene que contribuir. Y ahí aprovecho para decir, y España, que es la 4ª economía de la eurozona, tiene que contribuir. No podemos tener derechos y no tener deberes. No podemos ir en un vagón de primera y no contribuir a la protección y defensa de ese vagón de primera. Me parece que las últimas decisiones del gobierno van en la línea correcta en ese sentido. Decía el señor Bregolat antes que habíamos visto en las últimas décadas cambios de gran calado, ¿no? La caída de la Unión Soviética, la emergencia de China, que deberían de impulsar un cambio en el orden mundial, un cambio en las reglas de juego. ¿Cree que esta crisis de Ucrania es de alguna manera un episodio mal cerrado también de aquella disolución de la Unión Soviética? ¿Cómo se tenía que haber gestionado ese miedo o esa paranoia, entre comillas, de Rusia hacia la seguridad en sus límites, en sus zonas fronterizas? ¿Cree que se podía haber hecho de otra manera? ¿Hay alternativa para alcanzar un pacto de seguridad que contente a Moscú? ¿Qué se puede solucionar por esa vía? Había el editorial del Financial Times del día 4, hace unos días, 4 de marzo, se titulaba La semana que cambió el mundo. Y allí había una frase que a mí me llamó la atención, que era: ¿cómo es que Occidente hemos llegado a un punto en relación a Ucrania en que la única alternativa que se nos ofrece es bien contemplar como meros espectadores los horrores que se están infligiendo en Ucrania, o si no, si queremos intervenir, correr el riesgo de un conflicto global? Claro, detrás de esa pregunta, ¿cómo hemos llegado ahí?, se esconde otra, que es: ¿acaso habremos hecho algunas cosas mal que puedan haber contribuido a todo eso? En Estados Unidos ha habido una cantidad importante, diría, las principales personalidades de la geoestrategia americana, que llamaron la atención sobre todo eso que estaba pasando. El primero fue Kennan, el considerado principal geoestratega de Estados Unidos del siglo pasado, el hombre que diseñó la contención de la Unión Soviética, que anticipó que se iba a caer, había trabajado en Rusia varias veces. Bueno, aquel hombre dijo: la ampliación de la OTAN es el peor error que ha hecho Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría, y eso puede tener consecuencias potencialmente épicas. Desgraciadamente, la primera guerra de Ucrania de hace unos años y la de ahora, pues le han dado la razón. El que era embajador de Estados Unidos en Rusia en el momento que se hunde la Unión Soviética era Robert Strauss. Y este hombre dijo, en un telegrama que puso a Washington, un análisis: lo peor que ha pasado el año 91 no es el fin del comunismo en Rusia. Lo peor que ha pasado es el hundimiento de la Unión Soviética, porque este era un cuerpo que llevaba muchos años en pie, con un corazón, con algo muy próximo a su corazón que se llama Ucrania.
O sea, tremendo. Kissinger y Brzezinski, en sendos artículos, Kissinger en el Washington Post y Brzezinski en el Financial Times a principios del 14, cuando acababa de terminar la Primera Guerra de Ucrania, los dos dijeron que lo que correspondía a Ucrania era la finlandización. O sea, como la fuerza de Rusia es la que es, la de Ucrania es la que es, y la que tiene Ucrania no va a venir la OTAN a complementársela, pues dijeron eso, que es lo que en definitiva acaba de admitir hace 2 días el presidente Zelensky, que está dispuesto a aceptar, cosa que a lo mejor si hubiese dicho hace un mes, tal vez las cosas hubiesen sucedido de otro modo. Entonces, en definitiva, yo pienso que, claro, los hechos históricos nadie los puede cambiar, son irreversibles, pero yo creo que si ahora se pudiera rebobinar y se pudiera volver a los 80s, cuando llegó Gorbachev al poder, una serie de cosas, creo yo, se harían diferente. Ya para terminar, les planteo esta cuestión a todos. No sé si vamos a una confrontación en las próximas décadas entre democracias liberales y autocracias, también con la tentación a veces, desde el punto de vista de Occidente, de ver cómo las autocracias parece que son modelos que han ganado solidez de los últimos años, al menos en la gestión, por ejemplo, de pandemias o en la dirección de la aceleración de la tecnología, es decir, que tienen una serie de ventajas a la hora de competir, ¿no? Vamos a esa confrontación, modelo tradicional de democracia liberal, modelos autocráticos tipo China, tipo Rusia. Bueno, yo creo que según la vieja geopolítica, que vuelve a estar en vigor, las tensiones, las reconfiguraciones no se producen sobre la base de ideas, sino sobre la base de potencias. Es decir, las realidades perennes de la geopolítica son las potencias y los intereses de las potencias. Y lo demás es un recubrimiento de ideas que pueden servir para justificar la defensa, la búsqueda de intereses por parte de esas potencias. Por tanto, yo creo que sobre todo tenemos que poner el acento en las potencias. Efectivamente, el número de democracias ha ido disminuyendo en el mundo. Según Freedom House, quedaban el año pasado 33 democracias, ¿no? Lo que se entiende como full democracy. Pero no creo que... ese es un poco, es la retórica política norteamericana, es el choque entre democracia y autocracia. Creo que no es el fulcro de la geopolítica. La geopolítica es la relación entre potencias con sus intereses, ¿no? y la defensa de esos intereses. Ahí es donde tenemos que ir. En el caso de Estados Unidos, la cuestión no es solo si los presidentes han estado bien avisados en una determinada estrategia o no, que es cierto que hay un gap creciente, es el llamado, el famoso Lippmann Gap, un gap creciente entre los compromisos internacionales del país y sus activos, sus recursos propios. Sobre todo por la idea de la decadencia relativa, nunca absoluta evidentemente, pero sí relativa en relación con otras potencias, muy en particular China. De manera que eso invita a un proceso de retrenchment, de retraimiento, de rebaja de los compromisos internacionales, que pasa por Oriente Medio, que pasa por Europa para hacer frente a la gran amenaza que es China. Eso es lo que se pensaba hasta hace 2 meses, ¿no? Antes de la irrupción de la guerra de Ucrania. Pero efectivamente, en relación con Ucrania, las cosas podrían haberse hecho de otra manera. Es decir, que el episodio de Ucrania tiene antecedentes que podemos analizar y fiscalizar, pero hay un corte, se produce un corte, ¿no? Que es la decisión de iniciar esa guerra, de iniciar la invasión. Ha habido una interesante polémica en Estados Unidos estos días en relación con John Mearsheimer, que es catedrático de Chicago, uno de los grandes realistas del realismo ofensivo de relaciones internacionales, que publicó en el año 14 en el Foreign Affairs un artículo sobre por qué
Occidente tiene la culpa de lo que pasa en Ucrania, donde venía a decir que esto podía ocurrir. Y de hecho, como ha recordado Eugenio, George Kennan, que fue el arquitecto de la política hacia la Unión Soviética de todas las administraciones norteamericanas desde Truman, respondió a una pregunta que le hizo Thomas para el New York Times sobre una decisión que había acabado de tomar el Senado en el año 98 en relación con la ampliación de la OTAN. Es un error trágico. Dijo cosas terribles, de que los padres fundadores se van a revolver en sus tumbas ante este error. Pero Rusia responderá. Lo que pasa es que entonces los partidarios de la expansión de la OTAN nos dirán, ya os lo decíamos, porque los rusos son así. Me parece que es elocuente lo que en este momento, lo que dijo George Kennan, que es por otra parte adorado como el arquitecto de la política de contención, que de alguna manera se va a querer sacar de nuevo del baúl para hacer frente a la nueva amenaza reforzada de China y Rusia. Y ya para terminar, bueno, un poco la misma cuestión, ¿hacia dónde vamos? Si ve esa ruptura, democracia, autocracia, compartimentos estancos, mundos separados, una especie de, decía Zelensky ayer, un nuevo muro de Berlín, de alguna manera, no sé si... Yo quería añadir una cosa, yo creo que Occidente, siguiendo lo que decían los dos, vamos, lo que decís, yo creo que cometimos un error, que fue tratar a Rusia como la derrotada cuando el derrotado había sido el comunismo. Y entonces, en vez de incorporar a Rusia a una estructura geopolítica, la dejamos aislada y entonces ha pasado lo que ha pasado a continuación, estas cosas, en fin. Pero yo sí, que desgraciadamente pienso que vamos a un mundo compartimentado, a un mundo donde China, por ejemplo, como gran líder, ofrece pues un estilo de gobernanza global basado en el autoritarismo y diferente del que se basa en los valores de la democracia liberal que ha defendido Estados Unidos durante los últimos años. Y bueno, Occidente ha dominado el mundo y ha impuesto al mundo sus valores. Hoy sería imposible adoptar por consenso, como se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque hay gente que dice, mire ustedes, que esos han pasado ustedes por el Renacimiento, que ha puesto al ser humano en el centro de la creación, han pasado ustedes por Descartes, que ha puesto, pues ha distinguido entre el hombre, la divinidad y la naturaleza, han pasado por la Ilustración, que ha puesto la duda en el centro del debate racional. Nosotros no hemos pasado por ahí. Nosotros tenemos a Confucio, que no es menos, pero que piensa que el principio de autoridad es importante, que el respeto a los ancianos es importante, que el principio pues, de la meritocracia es importante, que el individuo no está por encima del grupo. O están los musulmanes que dicen, oiga, que me dice usted igualdad de género, pero ¿qué es eso? No es lo que dice el Corán. O ¿por qué la religión tiene que reducirse a la esfera privada? El problema es que tenemos que pactar ahora unas nuevas normas de funcionamiento con regímenes que responden a historias y tradiciones culturales que no son las nuestras. Y no podemos imponer las nuestras al mundo, tenemos que negociar con ellos esas nuevas normas. Claro, negociar con ellas esas nuevas normas es muy difícil hacerlo cuando estás bombardeando gente o tienes una pistola encima de la mesa. Hay que desear que las cosas se calmen y luego hay que sentarse y empezar a hablar. Porque, como decíamos al principio de todo esto, estamos en el fin del mundo y el principio de otro. Y en este momento las reglas antiguas dejan de servir porque la gente deja de respetarlas y la prueba es Ucrania, donde no se respeta la integridad territorial ni se respeta la soberanía, algo que Rusia se había comprometido a hacer en el año 94, cuando se llevó otros arsenales nucleares Claro, dice uno, unas conversaciones de paz ahora, ¿me puedo fiar? ¿Me puedo fiar de lo que me dice un señor que hasta 2 días antes de la invasión negaba que se iba a producir, que ha violado el acuerdo que tenía de respetar las fronteras y la soberanía territorial de Ucrania del año 94? Pero no hay más remedio que hablar con la gente, porque la política tiene que ser realista, no se basa en ideales, sino tiene que basarse en lo que hay, y lo que hay son países, como decía Luis Felipe, e intereses de esos países, ¿no? Y entonces pues habrá que encontrar un nuevo modus vivendi, y habrá que hacerlo entre todos. Y hasta que eso no se logre, viviremos una época de incertidumbre, de tensiones, de incomodidad y me gustaría ser más optimista, ¿verdad? Pero es como lo veo, ¿no? Va a ser una época incómoda de vivir. Pues les agradezco muchísimo a los tres que hayan estado con nosotros y que nos hayan ayudado a dibujar las tendencias que están en marcha y que seguramente van a continuar desarrollándose en las próximas décadas. Muchas gracias a los tres por estar.